Hola a todos, soy Moisés Cota del Ángel. Buen día y sean todos bienvenidos a este su programa y su canal titulado Resentimientos de la Nación. En esta ocasión les hablaré, en diferentes vídeos, acerca del peor gobierno que México tuvo que pasar, desde el 2012 al 2018, que se desquitó con la periodista Carmen Aristegui y con su equipo de noticias para que la despidieran de MBS Noticias por el reportaje de la Casa Blanca que lo avergonzó por el resto de su sexenio. Sin más preámbulos, comencemos. Sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2018. El gran sexenio del horror. Crítica de indignación nacional. 2015. Violencia, represión y silenciamiento hacia el periodismo en México. Infierno en Michoacán. La fuga, imperdonable, del Chapo Guzmán. Iniciamos el 2015 con el aumento del dólar, que hace que el peso mexicano valga menos que una mísera piedra, y el aumento nuevo de la gasolina, cuyo costo hará que recurramos a las bicicletas y a las carretillas de forma degradante. Aunque los medios de transporte alternativos al petróleo privatizado no son mala idea, porque cubrir el alto costo del litro de gasolina no vale la pena. La vida en México, gracias a la pésima gestión de gobierno del presidente Peña Nieto, en cada año fue peor. La delincuencia, la ignorancia, la manipulación, el desempleo, la pompa de las nobles familias, la indiferencia, la indigencia y la corrupción en los funcionarios crecieron de forma monstruosa y garrafal. No por nada el director Alejandro González Iñárritu, ganador del Oscar a Mejor Director de Cine, dijo en la ceremonia de entrega del premio que la vida en México es insostenible. Redacción, E-Online Latino, 2015. Tuvo razón al decir que este sistema de gobierno es corrupto y asesino, que era como el doctor que mata a sus pacientes a los que debería salvar. México ocupa uno de los primeros lugares en corrupción, sobre todo en política y en todos los aspectos, en analfabetismo, en delincuencia organizada y homicidios, sobre todo en los próximos 3 años de este sexenio, en Latinoamérica. Al inicio de este año, el mal gobierno del nuevo PRI vuelve a ser de las suyas cuando el pueblo trata de recuperarse del dolor que pasó hace 3 meses. En enero no se hace esperar la violencia y represión de los policías federales en Apatzingán, Michoacán. En 6 de enero, los reyes, no los magos, del gobierno dieron a esta comunidad un regalo de 16 civiles muertos y varios heridos. ¿Acaso para estos federales los palos que portaban estas personas eran más amenazantes que sus rifles, tanto que decidieron fulminarlos y hacer parecer su crimen como un enfrentamiento? Así como en Tlatlaya, el año pasado. Mátenlos como perros. Gritaron los policías federales al irrumpir disparando contra un centenar de integrantes y simpatizantes de la Fuerza Rural, que realizaban un plantón en los portales del Palacio Municipal de Apatzingán, a las 2:30 de la madrugada del 6 de enero de 2015. Ninguno de los manifestantes tenía armas largas. 6 de ellos portaban pistolas registradas y las pusieron en el piso. Los demás cargaban palos y ramas de limonero, de acuerdo con diversos testimonios e imágenes que aparecen en este reportaje. Castellanos, 2015, párrafos 1 y 2. Para estas autoridades, ¿acaso las protestas pacíficas y las causas que denuncian la injusticia son amenazas y afrentas peores que las del narco y demás bandas delictivas permitidas por ellos mismos y por el gobierno estatal y federal? ¿Por qué estas personas desarmadas merecieron morir como perros, y qué delito cometerían para ser apeñado con la muerte? A uno de ellos se le acusó de ser un caballero templario, pero esto solo fue una de las acusaciones de sus presuntos odiados. Mejor aún, una de varias calumnias y pretextos para ejecutarlo a él y a sus demás compañeros en la manifestación. Alfredo Castillo, comisionado de seguridad en Michoacán, prefirió mandarlos a matar a pagarles el finiquito a quienes integraron la fuerza rural que este infeliz disolvió. De acuerdo con la investigación de Laura Castellanos para Aristegui, uno de ellos se rindió y aún así murió asesinado. De haber sido un verdadero cártel o grupo delictivo impune en este estado o alrededores, estos pobres hombres no hubieran sido asesinados, pues la tuta fue, por así decirlo, capturado por las autoridades sin un enfrentamiento. Un atropello y 8 muertos por fuego cruzado. Eso fue la versión extraoficial del comisionado Alfredo Castillo, versión más que desacreditada. Los federales fueron muy valientes al enfrentarse y disparar a discreción hacia el grupo desintegrado de la Guardia Rural y algunos civiles inocentes que presenciaron y fueron víctimas de este acto de violencia y, para su mala suerte, participaron en su propia muerte, aún dentro de sus carros, o fuera, ya que amenazados eran obligados a bajar de ellos para detenerlos o matarlos. Tal parece que estos matones fueron autorizados por Castillo para hacer el uso desmedido de la fuerza contra 44 personas y ejecutar a los presuntos delincuentes. Otras fuentes revelaron posteriormente que militares participaron en la masacre de la ciudad de Apatzingán con alevosía, con placer, con mucho gusto. De acuerdo con la información del 24 de mayo, los militares no podían faltar para participar en la masacre de casi 50 personas en Apatzingán. ¿Acaso el expresidente Calderón invirtió el dinero que era de la educación y dárselo a la defensa nacional para que dirija sus balas al pueblo mexicano desarmado y analfabetizado?
100 fuerzas federales y militares o más. Eso no es garantía de una comunidad segura, entre sus principios se encuentra cualquier cosa excepto seguridad nacional. Con esta seguridad que nos proporciona el presidente Peña Nieto, estamos tan protegidos y felices como una mujer en Ciudad Juárez, o en el Estado Islámico, o como un niño en Siria, o en el Vaticano, o en cualquier parroquia. Si me dieran a elegir, este sería el último país al que vendría a vivir seguro o en calidad de turista. Pienso que en este país estamos peor que en Colombia, que en Venezuela o, aún mejor, que en Arabia Saudita o en el malvado Estado Islámico. Ahora entiendo por qué muchos de mis paisanos quieren irse de mojados o inmigrantes a Estados Unidos. A mediados de febrero de este año, cae la verdad histórica de la PGR sobre el caso Ayotzinapa después de meses. GINEI, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, derrumbaron la verdad histórica del burócrata insensible procurador Murillo Caram con un carpetazo, cuya verdad decía que los cuerpos de los 43 normalistas habían sido calcinados o disueltos por un grupo delictivo, lo cual fue refutado por los padres de los 43 y descreditado por investigaciones serias e independientes. Esta seria y honesta investigación terminó por destruir la verdad histórica de este burócrata incansable, pues su versión no concuerda en nada con lo ocurrido. GINEI, de acuerdo con Proceso, denunció una evidente falta de iniciativa y voluntad por parte del gobierno de México para dar a conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, y antes de salir del país dejó 20 recomendaciones a la PGR, entre ellas la plena identificación del quinto autobús, y de documentos y declaraciones sobre el caso. Proceso, Ayotzinapa, La Eterna Noche sin Luna, 2014, párrafo 33. El presidente, tras esto, dijo crear una fiscalía especializada en la investigación y detención de desapariciones forzadas cuando ya fue demasiado tarde. De ser este un buen presidente, se habrían evitado tragedias que recordar y lamentar, y tantos crímenes en la historia del país y de cierto partido republicano de alcantarilla. Pienso yo, no sé los demás, que este priista incapaz de mover o transformar a México como lo prometió, que debió haber renunciado a la presidencia de la República, en lugar de decir a los padres de los 43 que ya lo superen. Tras la renuncia de Murillo, pues ya se cansó, la PGR tuvo la obligación de reabrir el caso Ayotzinapa para continuar con la investigación pertinente. Los peritos de Argentina hicieron de su parte para ayudar a los padres y analizar los restos hallados en el basurero de Cocula, en Guerrero, septiembre del 2014, pues el gobierno carece de competitividad y de credibilidad aún por los mismos padres. Los padres de los normalistas tienen fe en que los desaparecidos aún siguen vivos, cuya esperanza en el gobierno omiso se había acabado. Tuvieron que recurrir a extranjeros para llevar su caso a investigación porque las autoridades de su propio país se han mostrado indolentes a todo el pueblo mexicano sufriente. El 26 de febrero Peña crea y el Congreso aprueba el Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, pese a que se haya fundado por el presidente con corrupción misma. ¿De verdad podrá esta dependencia acabar con la corrupción con la que el presidente gobierna y compró su Casa Blanca? Incluyendo su conflicto de interés. La propuesta avalada por el Pleno reforma 14 artículos de la Constitución y tiene la finalidad de combatir la corrupción y reconstruir la confianza de la sociedad en las instituciones. Notimex, 2015. Lo último que harían los burócratas aquí es combatir la corrupción, para lo que fueron contratados. Con 409 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones inútiles, este Sistema Nacional Anticorrupción se aprueba. Pero parece que jamás se pone en marcha, pues el presidente y sus amigos tienen muchos casos de corrupción por delante en los que trabajar y beneficiarse a costa del pueblo sufriente. Pese a su aprobación, ningún funcionario público, ni autoridad judicial, sorprendido en caso de corrupción, en lavado o en empresa fantasma, es sancionado por este sistema, que más bien parece un código de honor que puede fácilmente fallar o una promesa que se puede romper, ni siquiera con ayuda de los altos mandos de la policía para frenar estos casos abominables de corrupción acostumbrados. En meses, ningún titular ni administrativos fueron nombrados para dirigir esta dependencia para algo demasiado bello para ser verdad: acabar con la corrupción en la política de este país. Uno de los golpes más bajos para el verdadero periodismo mexicano fue el despido de la periodista Carmen Aristegui el día 18 de marzo de MBS Noticias, ya antes mencionado, se le considera una victoria para el malvado presidente y para el imperio Televisa, y significa el contraataque por el descubrimiento de la compra de la Casa Blanca. Edison Lanza, en entrevista para CNN, refiere este despido como caso emblemático de censura indirecta o sutil. Redacción, Aristegui Noticias, 2015. En Aristegui Noticias, Edison Lanza y la CIDH, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, redactó un documento en la que declara este despido como uno de los ataques contra la libertad de expresión, asesinatos, agresiones y detenciones a periodistas, que no se deberían pasar por alto.
Cabe recordar que Carmen Aristegui fue despedida, luego de que la empresa MBS Noticias se deshiciera de todo el equipo tiempo antes, por la razón de haber descubierto el acto de corrupción más grande del presidente Enrique Peña Nieto y demás autoridades: la compra de la Casa Blanca por medios ilegítimos. Todos tenían un contrato que firmaron con la empresa cuya conveniencia efectuó los despidos, excepto Aristegui. Se deshicieron de ella de una forma distinta. Dice el documento que, la empresa MBS alegó que Aristegui y su equipo habían utilizado la imagen y la marca de la empresa para fines no autorizados, en ocasión de adherir a la plataforma MexicoLeaks, destinada a conseguir información de fuentes confidenciales. Idem. Párrafo 4. El despido de Carmen Aristegui, en mi opinión, fue unilateral, un golpe bajo para el periodismo mexicano, real e independiente, arbitrario y por demás ilegal. ¿Acaso MexicoLeaks no es un espacio independiente para combatir la corrupción? De acuerdo con animalpolitico.com, MexicoLeaks es una plataforma tecnológica que permite a las personas enviar información de interés público de forma segura y anónima con la intención de revelar actos de corrupción, delitos y violaciones a derechos humanos. Roldán, Animal Político, 2015, párrafo 1. ¿Acaso la periodista Carmen Aristegui estaba haciendo mal uso de esta plataforma y de qué modo es posible? ¿Acaso esta plataforma antes mencionada no era para revelar el gran acto de corrupción del presidente que se notó a leguas desde las lomas de Chapultepec o Sierra Gorda? ¿Acaso dicha empresa de noticias, que carece de audiencia actualmente, despidió a periodistas serios e independientes solo por hacer su trabajo de forma íntegra e imparcial? ¿Que el periodismo libre, como debe ser, en este país es prácticamente una sentencia de muerte? Descubrir el gran acto de corrupción del presidente y de muchos funcionarios y autoridades, sobre todo los de este país empobrecido y sobajado, es un mal uso de este portal para descubrir prácticas malvadas y corruptas. ¿De qué modo los periodistas pueden hacer mal uso de esto? ¿Que lo hizo solo para molestar y perjudicar los intereses personales del presidente, de su familia y amigos de la clase alta y derrochadora? Hacer uso de MexicoLeaks y de su imagen, algo irrelevante para una investigación seria como la de Aristegui, ¿es razón suficiente para que la despidieran? ¿Pero de quién o quiénes debe tener autorización para poder ejercer su profesión de forma autónoma? ¿Del gobierno y de la televisora poderosos hallado en plena corrupción, de MexicoLeaks acaso? ¿Y cómo saber si fue autorizada la periodista para hacer uso de la comprometedora e incómoda información para el gobierno si en este portal todo es confidencial? Al parecer, no hay otra mejor razón para que MBS se deshiciera de Aristegui atentando contra sus propios principios, quedando en contradicción y en descrédito. A quien quiere engañar el presidente Peña con la reforma a las telecomunicaciones y radiodifusión que no ha hecho más que censurar, intimidar, agredir y asesinar a cientos de periodistas mexicanos o extranjeros radicados en este país que guardar y hacer guardar la libertad de expresión de todo México? El caso OHL, un caso muy grave de corrupción que el 7 de mayo de este año compromete por completo al gobierno mexicano y a la empresa constructora española, dirigida por Juan Miguel Villarmil. Varias grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México han destapado un presunto escándalo de corrupción protagonizado por la filial de la constructora española, para inflar los precios de un tramo de una autopista local, el viaducto Bicentenario, informa el diario.es. La vía carretera fue otorgada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, según la revista Proceso. El semanario agrega que la constructora española es consentida del gobierno de Peña Nieto. Redacción, Aristegui Noticias, 2015, párrafo 2. Con evidencia irrefutable de las grabaciones creadas desde enero de este año, la empresa OHL filial en México trató de negarlo todo alegando que era un montaje electrónico, o que el audio fue obtenido de forma ilegal por la agencia de noticias Reuters. En este caso, sí que las excusas están de más, cuando se cometen casos garrafales de corrupción como este, sobre todo si son atrapados. Parte de este audio, se puede escuchar a Pablo Valentín, de OHL en México, que la constructora infló las previsiones del tráfico de la autopista, y con todas las mañas del mundo, y a Jesús Campos López decir que hay un desmadre en la construcción y de cómo la empresa salió forrada con el dinero sobrante que había sido parte de la obra Viaducto Bicentenario. Idem. Párrafo 3. Además, en otra grabación, también de enero, se escucha la reacción del presidente del Consejo de Administración de la filial, José Andrés de Oteiza, cuando Valentín le explica que se van a cobrar fases del proyecto que no se van a construir. Esto es un fraude. Dice Oteiza y, entre otras grabaciones muy comprometedoras y vergonzosas, Valentín acordó pagarle vacaciones en un hotel de lujo en la Ribera Maya al secretario de Comunicaciones del Estado de México Apolinar Mena y a su familia, familiares como Erubiel Ávila, entre otros. OHL ha señalado que el desarrollo de sus negocios en México se ajusta estrictamente a la legalidad, a los contratos que tiene suscritos y a las mejores corporativos, y ha negado la existencia de cualquier tipo de actuación irregular en sus relaciones con el Estado de México. También dice que se ha iniciado la correspondiente investigación interna para esclarecer los hechos y adoptar las medidas que resulten oportunas. Dividen. Párrafo 9.
El caso trata sobre la empresa española OHL coludida en numerosos escándalos de corrupción política, como el de financiar la campaña del entonces candidato al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Es razón suficiente, quizá, de que este, pariente del presidente idiota Enrique Peña Nieto, haya ganado de forma tan fácil sin tantos votos en el 2017. No solo a Del Mazo y a Erubiel Ávila, sino a todo el PRI nacional ha favorecido el dinero del OHL en sus campañas. Queriéndose zafar de este caso de corrupción, aunque muy amigo de estas ratas priistas, Villarmil tuvo muchos reveses judiciales y fue muy criticado de forma severa por la prensa crítica, acabando con su campante imagen. Además admitió su cercanía con dirigentes y gobernadores del PRI, pero tratando de negarlo todo, hundiéndose cada vez más. Redacción: Aristegui Noticias. 2015. Este fue el caso más grande de corrupción hasta ahora, opacidad y gandallismo que nos ha tratado de ocultar el gobierno federal, nuestro estimado sistema político. Y en cambio, se ha descubierto por valientes periodistas amenazados a muerte. Cabe recordar que Peña Nieto, cuando fue gobernador del Estado de México, en el 2008 otorgó la concesión a OHL del viaducto Bicentenario y muchas concesiones más por las que se realizaron proyectos como carreteras, así como las casetas de cobro que financian las campañas del PRI mexiquense. A cambio de dar concesiones y ampliaciones a cierta empresa gachupina, este priista atarantado de Atlacomulco recibió 62,000 millones de pesos. Tal parece que se puede negociar con el presidente, sobre todo si eres un empresario neoliberal cuya compañía es deshumanizante, cuyo monopolio es una vergüenza para todo aquel pensante y con escrúpulos. En Tanahuato, Michoacán, el 22 de mayo, aún después de lo ocurrido en Apatzingán hace 4 meses, hubo ejecución de 22 personas por policías federales que, como de costumbre, alteraron la escena del delito para hacer más difícil la investigación. Dávila, Proceso, 2015. La verdad extraoficial miente de nuevo, pues no hubo un enfrentamiento por la cual murieron esas 22 víctimas que ni siquiera estaban armadas. Tampoco se enfrentaron con ningún cártel. Les es fácil enfrentarse y fulminar a las personas del pueblo que al crimen organizado y a los poderosos cárteles que están ganando cada vez más terreno en México y en Estados Unidos. ¿Acaso esperan que creamos que la Policía Federal se enfrentó al CJNG, al cártel de Jalisco Nueva Generación? Esa es la versión extraoficial del jefe de policía, cuando, por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, condenó este acto abominable como una matanza de parte de policías. ¿Cuántos muertos van ya en el estado de Michoacán, o en todo el país en la gestión de este presidente del fraude y de la televisora? ¿Y a cuántos pueblos y ciudades mexicanas esperan matar sus autoridades y sicarios pagados? ¿Acaso somos demasiados mexicanos para que pueda él gobernar a gusto? Tomando en cuenta que la mayoría son controlados por Televisa y la pésima educación de la institución de la Secretaría de Educación. ¿Quién le dijo a este que gobernar un país entero era demasiado fácil? Si no pudo gobernar de forma aceptable el Estado de México. Si los federales y la Defensa Nacional son los criminales, entonces ¿qué autoridad aún superior va a detenerlos? ¿Qué ganan con nuestro sufrimiento, al matarnos y tratarnos como delincuentes y rebeldes de la más baja calaña? Pareciera que Michoacán está maldita por policías asesinos, cárteles poderosos y un estado omiso. Más bien dicha maldición es el PRI, o Peña Nieto como presidente de todos nosotros, los fregados mexicanos. Enrique Galindo Ceballos, el comisionado de la Policía Federal, se rehusó a hablar sobre la matanza de Tanahuato, mismo que había reprobado a todos los policías con los controles de confianza. ¿Qué ocultó y a qué le temía? Fue acusado por Human Rights Watch, la Organización Internacional de los Derechos Humanos, por complicidad de la masacre en Rancho del Sol y haber autorizado, tal vez, el uso desmedido de la fuerza pública durante el traslado de los federales. Tanahuato fue uno de los peores casos de presuntos enfrentamientos de la policía con el cártel, y el caso más desplazado, inconcluso y más oscuro de México. En el 2016, para buena noticia, supongo, fue destituido de su cargo como policía federal con el fin de que se lleve el caso Tanahuato a una investigación transparente después del informe de denuncia de la CNDH sobre esta carnicería, de acuerdo con Animal Político. Redacción, Animal Político, 2016. En el mismo estado de Michoacán, pero en Ecuandureo, hubo más ejecuciones este 30 de mayo, cuyo procurador de la Policía Federal sigue siendo el responsable intelectual. De acuerdo con la labor periodística en proceso de F. Castellanos, J. Covarrubias y M. Ramírez, los torturaron y mutilaron. En la matanza de Ecuandureo, cada vez se debilita más la versión oficial del enfrentamiento. No todas las víctimas eran sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación. Algunos eran trabajadores contratados para acondicionar un inmueble, pero pagaron caro su afán de ganarse honestamente la vida. Los torturaron, los mutilaron, los arrollaron y algunos recibieron el tiro de gracia, según testimonios de sus parientes y amigos, recogidos por este semanario. Pero las vejaciones de la Policía Federal no acabaron ahí, continuaron con la humillación a los familiares, que viajaron a Morelia a reclamar los cuerpos. Castellanos, Covarrubias y Ramírez, 2015 párrafo 1.
Los que nunca pensaron que la Policía Federal de Michoacán no podría ser más capaz de una peor atrocidad que atentaría contra el pueblo estaban equivocados. Uniformados sin consideración hacia la humanidad, andan sueltos por las calles amenazando, asesinando y despedazando prácticamente a quien sea estudiante, menor de edad, un infante, una mujer, un jornalero, un discapacitado, una persona de la tercera edad, un indígena, etc. No hay peor gobierno que rechaza a su propio pueblo y exonera a los peores asesinos y ladrones pagados por el Estado, especialmente de su agrado. Cada crimen de Estado de estos gobernadores y del presidente de la República puede llegar a ser igual o peor que el anterior. Es más que obvio que no fueron electos para servir al pueblo, sino para ganar o robar dinero sin trabajar. De acuerdo con el reportaje, la Policía Federal cobró 34 vidas juveniles en esta cabecera municipal. Hasta todo el pueblo sabe que los federales fueron los que perpetraron a estos jóvenes que realmente no merecían morir. Nos cuentan que la rabia y el repudio a las malvadas y desalmadas autoridades fueron más grandes que la tristeza y el dolor. El cártel de Jalisco Nueva Generación, en presunto enfrentamiento con esta policía, no sería tan fácil de agarrar, amedrentar, torturar ni mutilar como a los civiles que ni siquiera pudieron defenderse. Los testimonios de los familiares de las víctimas de Estado y el Servicio Médico Forense, SEMEFO, concuerdan que no hubo tal enfrentamiento, que lo del CJNS fue una vil mentira de la policía, ¿o será que estos policías son aliados ahora del narco y del crimen organizado desde la captura del Chapo y de la Tuta? Fueron asesinados cuando estaban dormidos o acostados en las colchonetas. Después se les torturó y se les mutiló los dedos, los brazos, los dientes, entre otros horrores que las autoridades y el gobierno de Michoacán hicieron a sangre fría. Entre los testigos brutalmente asesinados se encontraba un menor de edad. Se les plantó armas y los cartuchos para hacerlos pasar por sicarios, si acaso solo hubo unos cuantos presuntos sicarios, según los testimonios. ¿Esto se supone que es la guerra del gobierno contra el narcotráfico y el crimen organizado? ¿Se supone que esta es la seguridad nacional que decidió conservar el presidente Peña del expresidente Calderón? Que no fue peor que este priista al menos en materia de asesinatos por policías. En este caso debe ser una guerra muy sucia del poder federal y judicial contra el pueblo mexicano que no tiene ni siquiera derechos. ¿Qué otra autoridad puede ayudarnos, al desválido pueblo mexicano, si nos queda la Comisión Nacional o Interamericana de los Derechos Humanos, solo si nos quieren ayudar? ¿Acaso todos los mexicanos merecemos morir por nuestro propio gobierno y por el extranjero? ¿Cuántas bajas y heridos van en tan solo en Michoacán si se supone que fue detenido la Tuta? ¿Por qué hay menos evidencia incriminatoria del nuevo cártel de Jalisco y de la Policía Federal más? ¿Ya cuántos asesinados y secuestrados van en todo México desde el 2013 al 2015? ¿Cuántas muertes pretenden perpetrar el Estado haciendo uso de la policía municipal, estatal, federal, el ejército y la marina comandados, y demás carteles y grupos criminales del país? La fuga del Chapo Guzmán del penal del Altiplano bien podría representar el peor sistema penal de reinserción social del gobierno federal. Esto, según la mayoría de los medios, ocurrió en la noche del sábado 11 de julio. A las 20:52 horas del día de hoy, sábado 11 de julio, en el sistema permanente de videovigilancia del Penal Federal del Altiplano, se observó que Joaquín Guzmán Loera se aproximó al área de la regadera dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde habitualmente, además de su aseo personal, lavan sus enseres, explica el comunicado. La comisión agrega que luego de no ver al Chapo, personal del penal ingresó a la celda, la cual se encontraba vacía, por lo que de inmediato se emitió la alerta correspondiente por la probable evasión del Chapo Guzmán. Redacción, Animal Político, 2015. ¿Que la fuga del Chapo no fue demasiado fácil? ¿Año y medio, realmente, tomó cavar el túnel de su celda en el altiplano? ¿No fue ayudado acaso por guardias, por órdenes del presidente o de su cártel, para cavarlo, apuntalarlo y darle una motocicleta para que su fuga sea exitosa y así alertar a las autoridades y aterrorizar al pueblo mexicano? ¿Qué tan incompetentes pueden ser los guardias de seguridad del altiplano para dejarlo escapar y perderlo de vista en su cámara de vigilancia? De acuerdo con investigaciones serias y entrevistas, sus abogados se encargaron de todo para su libertad. De acuerdo con Jesús Esquivel de Proceso. La construcción del presunto segundo túnel en el altiplano abre nuevas y muchas interrogantes sobre la investigación que llevó a cabo la PGR, después de la fuga del famoso narcotraficante y uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Si fue muy fácil, como se lo describió el Chapo a quienes lo interrogaron, la planeación de su fuga y la materialización de esta por medio del túnel, significa que la red de corrupción por narcotráfico en el altiplano fue más grande de como la pintó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los abogados de El Chapo no solo compraron los planos del altiplano, lo cual no es noticia ni novedoso, sino que lograron pagar por el silencio sobre la construcción de un segundo túnel, para corregir el error de la equivocación de celda. Esquivel, Proceso, 2016 párrafos 5, 7.
Tal parece que la corrupción del penal y las influencias criminales del estado del Chapo y de sus hombres, fueron las llaves para salir del altiplano mientras pueda, porque volvería a ser requerido para su recaptura el año siguiente. Que ya tenían una celda especial para el capo famoso después de que sus abogados dijeran que estaba en la celda equivocada. Porque tal celda era la indicada para que se construyera el túnel, con escalera e iluminación, por el que escaparía desde su reinserción en el 2014. No cabe duda de que los abogados más corruptos son mejores, porque ganan más casos que los defensores honrados que no cobran honorarios. Tal parece que en cierto país la justicia no se gana, se compra. En muchos casos la justicia es vendida al peor postor. No es coincidencia que la fuga del Chapo se realizara precisamente cuando el presidente Peña Nieto y demás autoridades como Osorio Chong fueron, de vacaciones, a Francia. Cierto presidente calificó esta presunta fuga más que lamentable, imperdonable, una afrenta. En lo personal, lo más lamentable e imperdonable es su forma de gobernar, que consiste en hacer uso de su enorme corrupción con la que permitió a los abogados que compraron los planos de la cárcel de alta seguridad del altiplano en Almoloya, y con ello, construir el túnel y la vulnerabilidad de la seguridad social, más bien, nacional. Lo más imperdonable también fue la complicidad con el crimen organizado y la impunidad que le otorga a todos los mandos policíacos y a la Defensa Nacional, que permitió miles de mexicanos desaparecidos y muertos en 3 años. Además, lo más lamentable del presidente, su secretario y demás actores, de viaje en Francia, es que se muestre sorprendido ante los medios sobre la fuga que debieron permitir con influencias y dinero. Dicha fuga debe ser otra de las cortinas de humo para ocultar el gasolinazo y el aumento del dólar que enfureció a miles de mexicanos. ¿Cómo no perder la credibilidad en las instituciones y en las autoridades si la fuga del Chapo en un túnel expuso el ridículo y la incompetencia del presidente en materia de seguridad y la narcocorrupción en el sistema penal del altiplano? Meses más tarde, se discutiría la nueva captura del Chapo, así como su extradición a Estados Unidos, pues también fue buscado por la justicia de aquel país por sus negocios del narco mexicano. El 31 de julio hubo un nuevo atentado contra el periodismo en la colonia Narvarte, fueron asesinados dentro de un departamento. Nadia, Rubén, el fotoperiodista, Yesenia, Alejandra y Mile. Homicidio y feminicidios. Parece que el Estado solo se comunica con violencia, sobre todo en México. Alejandra Olivia Negrete Avilés tenía 40 años, era madre, abuela y una guerrera. Su vida valía tanto como la de otros, dice su hermana Diana. Ella fue una de las 5 víctimas en el multihomicidio en la colonia Narvarte, donde también fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa. Sin embargo, la Procuraduría Capitalina se refería a ella como la doméstica, discurso que se replicó en los medios de comunicación. Ángel, Roldán y Ureste, Animal Político, 2015 párrafo 3. Por supuesto que las demás víctimas también fueron mencionadas y objeto de protesta e indignación contra la policía capitalina y contra el Estado. No pudo faltar, el 1 de agosto, el sexismo y la discriminación hacia la mujer cuando los policías de la delegación se refirieron a la asesinada como la empleada doméstica. Nadia, una de las víctimas de Estado, responsabiliza, en una entrevista, meses antes de morir, al entonces gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, de lo que le pudiera pasar. Era activista y defensora de los derechos humanos, por lo cual fue amenazada y perseguida a muerte desde el 2012, aún antes de ir a la Ciudad de México. Rubén Espinosa, el fotoperiodista, por alguna buena razón fue expulsado de Veracruz, según fuentes. Formaba parte de la protesta contra la reforma educativa del presidente idiota. Espinosa en el 2013 fue desalojado por policías junto con compañeros maestros y alumnos de la plaza de Xalapa para que el entonces gobernador Javier Duarte pudiera dar el grito de independencia, alegando los medios amarillistas que se había reprimido a un grupo violento. Pero Rubén Espinosa captaba la verdad, incómoda para el gobierno veracruzano, con sus fotografías, que nadie más tenía, revelando la violencia de los policías hacia los que exigían el respeto a los derechos de los mexicanos y denunciar el mal de la reforma educativa. Hizo pública las denuncias de la injusticia y corrupción del gobierno en Proceso y en Animal Político en el 2013, por lo cual fue asesinado junto con las mujeres a manos de sus asesinos pagados en la colonia Narvarte. Tal parece que ser periodista serio y honrado es objeto de amenaza para el poder político y mediático en este país, y prácticamente una sentencia de muerte. Y pareciera que la vida de cualquiera no vale nada si no es como la de los famosos y millonarios. ¿Dónde quedó la supuesta libertad de expresión de la reforma a las telecomunicaciones del malvado presidente? ¿Acaso que gana el gobierno y la televisora con asediar a matar al periodismo en libertad? ¿Ya cuántas tragedias conmemoramos por solidaridad a todos los asesinados? ¿A cuántas personas este infeliz priista piensa matar? Sobre todo por hacer su trabajo con integridad. Años pasan sin que se haga justicia por las lamentables pérdidas humanas y por sus dolidos familiares. El presidente Peña Nieto fue exonerado de su acto de corrupción por la Casa Blanca gracias a su empleado, el secretario de la Función Pública Virgilio Andrade, al igual que su esposa Ivy de Garay el 10 de agosto.
Cabe mencionar que meses antes, la secretaria de Función Pública revivió de entre los muertos por el decreto presidencial. Esta exoneración, según investigaciones serias, le tomó 6 meses. El mismo secretario Andrade sostiene que no hubo conflicto de interés entre funcionarios públicos y la gaviota con Grupo IGA, lo cual es falso. El presidente, la primera dama y el secretario de Hacienda evadieron los conflictos de interés así como evaden los impuestos y la ley, que parece que está de su lado, y los derechos humanos. Ese es el resultado de la investigación designada a Andrade desde febrero de 2015, cuando fue nombrado secretario de la Función Pública, para esclarecer si el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, incurrieron en conflictos de interés por su relación con Grupo IGA. Andrade centró el informe en el hecho de que ni Peña Nieto ni Videgaray formaron parte de los 22 contratos de obra pública establecidos con las empresas vinculadas al accionista Juan Armando Hinojosa Cantú, lo que descarta el conflicto de interés. Asimismo resaltó que las propiedades en Ixtapan de la Sal, de Peña Nieto, y en Malinalco, de Videgaray, fueron adquiridas antes de que ambos funcionarios llegaran a su cargo actual y se comprobó su propiedad. Redacción, Animal Político, 2015 párrafos 2, 4. ¿Acaso con más corrupción, extorsión y fraude, arreglan los conflictos de interés y casos de corrupción del presidente, de sus familiares y amigos? ¿Qué más se puede esperar de alguien que puede comprar su libertad incrementando los precios a la gasolina, a la electricidad, y demás servicios carentes y negados al pueblo mexicano asesinado y empobrecido? La indignante exoneración también defendió que era justo y legal el pago de los 88 millones de pesos a la pésima actriz de parte de Televisa desde el 2010, lo cual ni ellos creyeron, lo cual fue ferozmente criticado por la prensa independiente y por redes sociales. ¿Qué clase de institución seria exoneraría a delincuentes de cuello blanco si de verdad fueron culpables? ¿Solo a aquel que puede comprar su libertad y que tiene al narco y a la Armada Mexicana de su lado? Cabe destacar que, de no haber nombrado el presidente a Virgilio Andrade como secretario de Función Pública hace unos pocos meses, este burócrata no lo hubiera exonerado, al presidente ni a la primera dama ni a Videgaray. No hubiera exonerado a los malvados enemigos del pueblo mexicano y traidores a la patria. De no haber sido por su posición de poder, estarían rindiendo cuentas ante autoridades competentes, enjuiciándolos y después llevándolos a la cárcel, en el caso del presidente, pagando por los demás delitos contra la vida misma de todo el México, al que dejó sufriente y miserable. Las relaciones personales no están prohibidas, el conflicto de interés no se materializa con la amistad. Atajó Andrade. No existió conflicto de interés, explicó, porque no se demostró una materialización de beneficios, que hubiera ocurrido si los contratos firmados hubieran sido modificados cuando se convirtieron en funcionarios públicos federales, o que las personas que participaron en la venta de las casas hubieran recibido en los contratos algún beneficio. Redacción, Aristegui Noticias, 2015 párrafo 3. Esto causó la más grande indignación para todos los mexicanos no controlados por Televisa. La defensa del empleado hizo que quiera tapar el sol con un dedo. Esto es una burla a la justicia misma y a nosotros los mexicanos cuyas viviendas, algunas de ellas, nos las está quitando el banco. Por esto y por más hechos indignantes del pasado y del futuro del presidente Peña Nieto, su gobierno está perdiendo gradualmente la credibilidad y el respeto que no se merece. Habrán vendido y perdido la Casa de las Lomas, según fuentes, pero lo que ganaron fue más impunidad y más fondos para sus próximos actos ilícitos y atroces para México. Después de la exoneración del presidente y de los demás, no volvimos a saber nada del burócrata de Andrade por un tiempo. Ya chole con tus quejas. Fue lo que expresó el gobierno federal en uno de los mensajes a la nación tras las críticas hacia las amadas reformas de Peña Nieto el 12 de octubre. Uno de los spots trata de dos personajes, de clase media baja como nosotros, que trabajaban en un taller de carpintería escuchando en la radio sobre los beneficios alcanzados con las reformas del presidente, la tarifa de luz más baja y las llamadas a larga distancia que se cobran como locales, entre otras mentiras típicas del gobierno federal. El video fue subido solo para el día 12 de octubre en el canal de YouTube del Gobierno de la República, el martes fue eliminado por el mismo, no solo porque el gobierno lo haya considerado inadecuado para transmitirse, sino por las críticas y la indignación de las personas, así como el enojo social, en redes sociales que ha generado este presidente impopular. En primer lugar, no se debió ni siquiera producir. El video no fue borrado del todo porque podemos verlo en otras páginas de internet, sobre todo en portales de noticias críticos e independientes como Recuerdo y Resentimiento hacia Peña Nieto. Este spot, comprado con dinero público, así como las reformas, es una muestra de odio y repudio que siente el gobierno del PRI hacia su propio pueblo. Luz más barata, sobre todo con la reforma energética, que la estará manteniendo al alza así como el precio de la gasolina. Llamadas telefónicas de larga distancia cobradas como locales.
sobre todo con esta reforma innecesaria de las telecomunicaciones que estará llenando más las vacas del vallenato empresario, hombre más rico de México, Carlos Slim, que el ahorro de millones de mexicanos usuarios del privatizado Telmex y de Telcel. Estos servicios menos costosos serían demasiado bellos como para ser verdad, sobre todo en este sexenio del horror priista, de la corrupción desmedida y de la impunidad intocable. Casi 2 millones de pesos costaron realizar el spot de cierto presidente que duró solo un día al aire, solo para decirnos a todos los mexicanos: Gáchole con tus quejas. el presidente no podría ser más insensible y despreciable. Por cómo gobierna cierto personaje del PRI y de Televisa, podría serlo. Las críticas hacia su persona o hacia su gobierno no son solo de queja y de simple inconformidad sin sentido, como él las ve. Son críticas que denuncian el odio que le tiene al pueblo por los buenos resultados que las reformas jamás han dado, ni darán. El spot fue criticado por las redes sociales en diferentes memes, no solo para que el público joven se burlara de este, sino para demostrar que también odiamos al presidente por esta muestra de odio televisivo por la cual nos llamó quejosos. Cierto presidente impopular, indiferente, estafador y asesino de estudiantes y campesinos, haría hasta lo más innombrable para defender sus amadas e insostenibles reformas estructurales, así como sus intereses muy personales, aún en plena guerra, o alianza, más bien, del gobierno contra el narcotráfico y el crimen organizado. El 3 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizó el consumo y cultivo de la marihuana solo para 4 personas con fines recreativos, lo que al presidente, en un aparente desacuerdo, convocó a un debate. Dicha discusión implicó si legalizarla para fines medicinales y recreativos, pero a fin de cuentas el presidente promulgó su consumo ilegal, solo para el resto de la población mexicana. Parece que la Suprema Corte amparó a 4 personas del grupo Smart, del que no tenemos información y, de antemano, autorización de la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud, para su consumo personal y recreativo. No obstante, su legalización a unos cuantos, como lo indicó COFEPRIS, solo se reduce al consumo privado, restringiendo su venta y exportación a terceros, fuera del alcance de menores de edad, de mujeres embarazadas, o de personas sin dicha autorización. La misma institución señaló que los 4 amparados pueden cultivar, sembrar, cosechar, poseer y transportar la marihuana no para su venta, sino para su propio beneficio. Su venta fue estrictamente prohibida aún para los 4 dichosos y su uso en lugares públicos. Redacción, Aristegui Noticias, 2015. El presidente dijo estar abierto al debate sobre la legalización y consumo de la marihuana en México, pero se mostró en contra por anticipado. ¿Cuántas vidas pudieron haberse salvado por su uso medicinal y menudeo con su legalización? Seguir promulgando ilegal su consumo, siembra, cosecha y su venta no detendrá precisamente al narco o al crimen organizado con esta absurda guerra. La marihuana puede y debiera legalizarse y regularse para pacientes por prescripción médica como en California y en otros estados de Norteamérica, restringido a los menores de edad, a las mujeres embarazadas y a otras personas menos indicadas, así como las bebidas alcohólicas y los cigarros. ¿Que legalizarla no ayudaría, en parte, relajar la guerra contra los cárteles y los grupos delictivos que se benefician de su adicción? ¿No es absurdo prohibir la cannabis solo para proteger a su propia familia presidencial? Bien podría ser bueno el presidente para improvisar en su intento de sostener un debate político y de salud social. ¿Qué más se podría esperar de un mandatario burgués y conservador que decidió seguir abordando los prejuicios del orden instaurado calificando la marihuana de corrosiva y dañina para los niños? Bien podría estar regulada su venta y distribución en el gobierno, no solo en el mercado negro donde se tiene más control de los ingresos, donde bien no sería para niños. El tráfico de estupefacientes les ha dejado más dinero a los gobernadores beneficiados de ello que el mero dirigir deficiente al pueblo, por la oferta y demanda. Además, por el lavado de dinero, producto de la adicción de los consumidores enganchados. Seguir haciendo ilegal aún la marihuana y otras drogas en México ha asesinado a más personas a manos del narco y demás grupos delictivos que la adicción en sí a las drogas. Sería demasiado difícil que la marihuana sustituyera a todas las medicinas para todos los pacientes cuyos padecimientos son bien tratados por su consumo terapéutico. Obviamente su uso generalizado debe estar restringido. Bien podría el gobierno controlar y regular el consumo de esta y demás drogas, y así controlar, si se es un gobierno eficiente, y relajar la guerra que tiene contra el narco. Su legalización podría evitar miles de muertes en México. El 2015 fue un infierno para el estado de Michoacán, sobre todo porque ha estado pasando por la ola de violencia de estado del que ni en años se podría recuperar. Con el Chapo fugitivo se esperan más calamidades de parte del crimen organizado como del Estado. Se esperan más corrupción, tráfico de drogas aún ilegales y asesinatos sin precedentes si Peña Nieto sigue gobernando impunemente el país, que aterroriza con su peligrosa ignorancia e indiferencia al pueblo mexicano. Bien podría tratarse del gobierno del narco aliado al partido de Peña Nieto o el mismo Peña aliado con su jefe el narco y el crimen organizado.
La vida en México es insostenible, tendremos que darle la razón a Alejandro González Iñárritu por esta afirmación, sobre todo por este estado fallido de derecho que sí cumple el PRI. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, dale like. Comparte y suscríbete para ver más de estos vídeos críticos de indignación nacional. Nos vemos en otro video, en la siguiente parte del peor gobierno de todos. Hasta entonces.